El tema que vamos a ver hoy día es el tema de la expiación limitada. Y la pregunta aquí que tenemos que dilucidar es si Cristo murió por todos, por toda la humanidad, o Cristo murió por los elegidos. Si Cristo murió por toda la raza humana, o si Cristo murió solamente por su iglesia. Lo que compite con esto es lo que se conoce como universalismo, y son aquellos que sostienen que Cristo murió por todos y que la determinación de venir a la fe o de venir a Cristo es algo que es inherente al hombre, que nos pertenece a nosotros. En todo caso, mis hermanos, pienso yo que Cristo murió por un pueblo, Cristo murió por sus amigos, Cristo murió por su esposa, que es la iglesia. Eso es lo que yo quiero comprobar el día de hoy por medio de las escrituras. Entonces, nosotros vamos a ver lo que hizo el amor del Padre, lo que representa la expiación del Hijo y lo que también es la morada del Espíritu Santo. Dice John Piper en uno de sus escritos, la expiación es la obra de Dios en Cristo en la cruz, donde Él completó la obra de su vida de perfecta justicia, canceló la deuda de nuestro pecado, apaciguó su santa ira contra nosotros y ganó para nosotros todos los beneficios de la salvación. Si nosotros queremos entender lo que es la expiación limitada, tenemos que entender qué es la expiación. Y eso no es otra cosa más la obra de Cristo en la cruz, que fue ordenada por Dios el Padre desde la eternidad, que Él la completó, en otras palabras, de manera perfecta por su vida de justicia hasta el momento en que llegó a la cruz y llevó o cargó el pecado nuestro. Hablar de la expiación limitada, en cierta medida, uno debe de comprender que cuando habla de expiación, uno necesariamente tiene que relacionarlo con la muerte de Cristo. Y para que nuestros pecados fueran expiados, era necesaria la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice Romanos 3:25 al 26. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿A quién exhibió Dios públicamente? A Jesucristo en la cruz. ¿Y qué quiere decir esa palabra propiciación? Eso quiere decir ira satisfecha. O sea, Dios exhibió públicamente a Cristo como una propiciación, como la ira satisfecha de Dios el Padre por la sangre que derramó Cristo a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea, Cristo Jesús, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ustedes saben que la justificación es por la fe en Cristo. Es decir, que si nosotros hemos sido justificados, nuestra fe no está en el vacío. Nuestra fe está en una persona que redimió nuestra vida de pecado, que justificó nuestra pecaminosidad delante de Dios el Padre. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la expiación, uno tiene que remontarse a la obra de Cristo en la cruz. Eso es vital, eso es importante. Por eso que nuestros mensajes tienen que ser cristocéntricos y tienen que tener por lo menos una gota de cruz, una gota de sangre, una gota de justicia, porque esa es la esencia del evangelio. Entonces, uno debe preguntarse por qué fue necesaria la muerte de Cristo. Sin lugar a duda, a causa de su justicia. Porque sabiendo que nuestro Dios es justo y el hombre es pecador,
La justicia de Dios demandaba castigo a causa del pecado. Entonces, Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para todos aquellos que creemos en Él. Por lo tanto, si no hubiera venido Cristo, todos seríamos condenados. Y si todos fuésemos condenados, estamos recibiendo la justicia de Dios. Pero la ira de Dios, en vez de descargarse en nosotros, se descargó en Cristo. Entonces, nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. La primera respuesta que nosotros tenemos que tener en mente, que fue necesaria la muerte de Cristo a causa de su justicia, pero también a causa de su gloria, porque Dios es un Dios glorioso. Su gloria es eterna, su gloria es inmensamente extensa, es infinita. Y en su gloria y en su justicia o en su santidad, Dios no podía permitir que el hombre esté en pecado. Y si él tenía que salvar para su gloria. Pero debemos preguntarnos también con esta muerte, con la muerte de Cristo, ¿qué fue lo que Cristo logró? ¿Qué fue lo que hizo? ¿O por quién Cristo murió? Esta yo diría que es la pregunta clave en esta clase. ¿Por quién Cristo murió? ¿Murió por el pecado de toda la raza humana? ¿Murió por el pecado de toda la humanidad? ¿O murió por su iglesia? ¿Los pecados de quién expió? Yo pienso que, como dice R.C. Sproul, dice él que un nombre más preciso para el término de expiación limitada, que en inglés es la L del TULIP, del Limited Atonement, dice que un nombre más preciso sería expiación definitiva, aunque no muy conocido, dice él. En todo caso, mis hermanos, la realidad de la expiación limitada o la esencia del evangelio es que la salvación es del Señor. Punto. Tú lo puedes ver eso a lo largo de las escrituras, lo puedes ver en el Salmo 3.8, en Jonás 2.9 y en otros textos. Solamente he puesto estos dos como referencia. Pero lo cierto es que la salvación del alma es una obra divina. No tiene nada que ver con lo que tú y yo hagamos. Tiene que ver en esencia con Dios. Es diseñada y ordenada, en otras palabras, por el Padre, es cumplida por el Hijo y es aplicada por el Espíritu Santo. Si tú ves en este último párrafo, lo que yo estoy tratando de mostrar es que en lo que tiene que ver con la expiación, es la Trinidad la que está involucrada. Dios el Padre la diseñó y la ordenó. Es en Cristo que nuestros pecados son expiados y es el poder del Espíritu de Dios que nos da la fe para creer, es el que nos hace renacer y el que obra en nuestros corazones. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay dos puntos de vista con respecto a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. La una es lo que cree o lo que afirma la teología reformada, es en la cual yo estoy encasillado, y la otra es en la cual la mayor parte de las iglesias en nuestro país, diría que el 99% de las iglesias, tienen una teología arminiana. La teología reformada afirma que Dios es quien salva, que la salvación pertenece al Señor. ¿Qué afirma la teología arminiana? La teología arminiana afirma que Dios capacita al hombre para que se salve a sí mismo. En otras palabras, que la salvación tiene una cuota de cooperación el hombre. En la teología reformada, nosotros creemos que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo llama. Es un acto dirigido hacia ese mismo grupo de personas.
Y ese acto asegura la salvación de manera infalible, o sea que no falla. Una persona por quien Cristo murió, una persona que ha sido salvada por Cristo el Señor, es imposible que pierda la salvación. Imposible. ¿Qué dice la teología reformada? Ellos sostienen que el objeto de la redención es toda la humanidad. O sea que la expiación es para todos. El llamado es para los que oyen el Evangelio. Y la elección para los que oyendo responden. Pero para ellos no es una salvación segura. O es una salvación, en otras palabras, insegura. Por otro lado, la teología reformada afirma que la salvación depende de la obra de Dios, de principio a fin. Cuando el hombre da un paso de fe para hacer público su testimonio de fe en Cristo el Señor, para bautizarse, para decir creo en Cristo, cuando el hombre da eso, no es porque eso salió de él, es porque Cristo ya obró en él antes. Es porque Dios ha puesto en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad para que crean. Recuerden que al Señor le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es Dios quien salva. Pero en la teología arminiana, la salvación depende de la obra de los hombres. Yo decido aceptar a Cristo o yo decido rechazarlo. Entonces, para ellos, no hay gracia irresistible o no hay llamamiento eficaz. Nosotros, los reformados, creemos y entendemos que cuando Dios llama eficazmente o llama u opera la gracia irresistible sobre aquel a quien llama, ese hombre no se puede negar ni excusar. Fue así que a quien Dios llamó, recuerda a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, a Zaqueo, al carcelero de Filipos, a Lidia, la vendedora de púrpura. Uno tiene que entender, mis hermanos, que es el Señor quien nos ha elegido. Y esto lo vamos a ver conforme a la Biblia. Pero vamos a ver que la expiación de Cristo en la cruz fue limitada. Por otro lado, hay una serie de preguntas que yo voy a estar haciendo para despertar el interés en ustedes. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos, ¿es Cristo un Salvador real o es Cristo un Salvador potencial? Si Cristo es un Salvador potencial, significa que Él me da a mí el poder para salvarme. Y eso va a depender de mí. Si Cristo es un Salvador real, bueno, es Cristo quien me salva de manera genuina. Pero otra pregunta ¿es la expiación de Cristo limitada o ilimitada? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cristo murió por toda la humanidad o murió solamente por los elegidos? ¿Murió Cristo para expiar los pecados de cada ser humano o para expiar los pecados de los elegidos solamente? Ahora, piensen esto. Si la expiación de Cristo es ilimitada, o sea que Cristo murió por todos, entonces Cristo ya expió los pecados de todo el mundo, de cada persona. Y si la salvación es ilimitada, entonces es universal. Sin embargo, es importante saber que el arminianismo histórico, Arminio por si acaso fue un teólogo contemporáneo un poco mayor más joven que Calvino, y él rebatió las cosas que Juan Calvino había afirmado. Y el arminianismo histórico sostiene que no, dicen ellos, no todos son salvos, solo un número particular lo es. Ese grupo en particular de los salvados son aquellos, dicen, que responden con fe al ofrecimiento del Evangelio. Solo los que responden reciben el beneficio salvífico de Cristo. Y los que no responden quedan con sus pecados sin expiar. Pero en todo caso, el énfasis de ellos es que
La salvación depende de tu determinación, de lo que tú hagas. Está en tus manos. Pero este es el arminianismo histórico, como ellos lo sostenían, como lo argumentaron en el Sínodo de Doro. Entonces, uno debe de afirmar, mis hermanos, que mi fe no satisface la justicia divina, pero mi fe es necesaria para recibir los beneficios de la obra salvífica de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, lo que satisface la justicia divina no es mi fe, sino lo que Cristo hizo. La obra de Cristo en la cruz es lo que satisfizo la justicia de Dios el Padre. Sin embargo, mi fe es necesaria. Yo debo de creer en Cristo para recibir los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces nos preguntamos, ¿el sacrificio de Cristo fue hecho antes de que yo creyera? ¿Qué opinas tú? ¿O es que el sacrificio de Cristo no estuvo completo hasta que yo tuve fe? ¿Qué dices tú? ¿Cubrió su muerte mi incredulidad o no? Si lo hizo, si Cristo cubrió nuestra incredulidad, ¿por qué entonces no cubre la incredulidad de los incrédulos? Porque antes de venir a Cristo, tú y yo éramos incrédulos. Andábamos en la vanidad de nuestra mente, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos perdidos, lejos de Dios. Estábamos en incredulidad. Ahora, si Cristo con su muerte cubrió mi incredulidad, ¿por qué entonces no cubre la incredulidad de los incrédulos? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque la expiación de Cristo es limitada. Y es lo que vamos a estar viendo durante los diapositivas que aún me quedan. Déjame hacer una aclaración en primer lugar. Como dije al inicio, la pregunta clave que debemos hacernos es ¿por quién murió Cristo? Ahora, no es por el bien de quién murió Cristo, sino es por quién murió Cristo. Porque muchos de los que sostienen la redención particular admiten que muchos de los no elegidos se benefician de la expiación de Cristo. O sea, la pregunta no es por el bien de quién murió Cristo, es por quién murió Cristo. No es tampoco, es limitada la expiación. Todos los evangélicos, yo creo que tienen una expiación limitada, porque algunos la limitan o algunos limitan la eficacia de la expiación y otros limitan su alcance. Algunos ven, por ejemplo, por decirte algo, que fulano de tal es imposible que Dios lo salve y uno ya lo da por condenado. Uno está limitando la expiación. Otros limitan el alcance de ella, que tal vez no pueda llegar a cierto grupo. Pero la pregunta más bien debería ser ¿por quién murió Cristo? Ahora, no es también la pregunta, ¿es la expiación infinitamente preciosa? Porque mi hermano, no hay límite al valor de la preciosa sangre de Cristo. Sin lugar a dudas que la expiación de Cristo es preciosísima, es hermosa. Porque imagínate, mi hermano, si Cristo, el Cordero de Dios, quien vivió una vida que tú y yo no hemos podido vivir, una vida pura, sin pecado, fue lo que a Dios le agradó. Por eso que Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Dios el Padre estaba complacido con la vida de Cristo. ¿Por qué? A causa de su vida pura y sin pecado. De hecho, cuando Cristo estaba con Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, la primera declaración sistemática de la historia de las doctrinas de la gracia, incluyendo la redención particular,
en el cánodo o en los sínodos de Dor, afirma esto. Dice, esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y satisfacción única y perfecta por los pecados y de una virtud y dignidad infinitas. Y oye esto, y sobradamente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Eso es lo que sostenían en aquel entonces. Y esto, por supuesto, era una declaración arminiana. Esto era una declaración universalista. Y luego el siguiente artículo dice, y por esto es una muerte de tan gran virtud y dignidad, porque la persona que la padeció no solo es un hombre verdadero y perfectamente santo, sino también el Hijo de Dios, de una misma eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, tal como nuestro Salvador tenía que ser. Claro, eso es así. Pero el artículo número 3 no es así. Esto fue dicho o fue escrito en un documento público que son los cánones o sínodos de Doro. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por quién murió Cristo? Es decir, ¿para quién murió Cristo o a quién sustituyó Cristo en la cruz? Los evangélicos normalmente ven la sustitución en la proposición para. Entonces, en la tradición reformada, la pregunta se refiere a quién sustituyó o para quién murió. Entonces, yo quiero que veamos lo que la Biblia dice sobre el alcance limitado de la expiación de Cristo, porque una cosa puede ser lo que diga cualquier teólogo, lo que yo diga, lo que diga un pastor, pero hermanos, tenemos que remontarnos a lo que la Biblia dice. La norma de autoridad tuya y mía es la Biblia. Y ahí es que tenemos que ir a lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y antes de ver algunos textos, déjame hacer ver en cuanto a la expiación, la naturaleza sustitutiva. Y la naturaleza de la expiación exige una redención particular. La propia naturaleza. Porque Cristo murió por los pecadores. Cuando uno hace esa afirmación, eso significa que fue una sustitución penal por aquellos sobre quienes pesaba un castigo, la ira de Dios. Nosotros, hermanos, estábamos condenados y hubo uno que nos sustituyó de nuestra pena de muerte. Ahora, si Cristo en realidad llevó la maldición por mis pecados, ¿cómo podré yo llevar esa maldición? Porque si Él ya lo llevó, yo no puedo llevar esa maldición. De hecho, dice Gálatas 3 que Cristo se hizo maldito por nosotros porque todo aquel que muere colgado en una cruz pesa una maldición. Cristo llevó mi maldición. Entonces, ¿puede un Dios justo castigar los mismos pecados 2 veces? Claro que no. Porque ya mis pecados fueron expiados en la cruz de Cristo. Tus pecados fueron expiados en la cruz de Cristo. Ahora, si Dios Padre satisfizo su ira hacia mí en un sacrificio verdaderamente sustitutivo, o sea, en Cristo, Dios Padre no puede estar enojado conmigo. Y si Cristo en la cruz nos redimió, nos reconcilió y expió nuestros pecados, entonces no podemos ir al infierno. Tú no puedes amar el pecado. Tú y yo amamos a Cristo a pesar de nuestras debilidades. Y eso es a causa de lo que Cristo hizo por mí y por ti en la cruz. Nosotros pecamos, pero mi hermano, el pecado no es nuestro Señor, no es nuestro amo, no es nuestro dueño, no se enseñorea sobre nosotros. Cristo es mi Señor. Él se enseñorea sobre mí y sobre toda su iglesia y sobre ti también. Vamos a ver el apoyo textual y aquí empezamos ya a ver algunos versículos. Este pasaje de Apocalipsis 5, del 9 al 10, es muy importante. Hay muchos textos, mi hermano, hay muchísimo texto para probar esta
doctrina. Yo he sacado probablemente los más importantes. Pero mira lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Lo he remarcado esa frase, porque ese es un aoristo. Mira que está aquí, esta frase está en un pasado. Tú fuiste inmolado. Y luego dice, y con tu sangre compraste para Dios. Otra vez, otro aoristo. Tú mira, ¿y qué tiene que ver el pasado con esto? Bueno, tiene que ver muchísimo. Ya te voy a explicar por qué. Dice, y con tu sangre compraste, ya compró él, para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y luego dice, y los has hecho otra vez. Está un aoristo. O sea que allí hay una realidad de lo que Cristo hizo. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Pero en cambio ahora dice, y reinarán sobre la tierra. Mira cómo termina este pasaje con este cántico. Esto es en el momento de la entronización de Cristo. Dice, y reinarán. Ese reinarán ya no está en un aoristo, está en un futuro. Y eso es una certificación de lo que Cristo ha hecho, así va a ser. En otras palabras, es una confirmación. Él fue inmolado, Él nos compró para Dios el Padre y nos hizo un reino. Y la seguridad es que reinaremos sobre la tierra. Esa es la seguridad. Ese es el apoyo, uno de los apoyos textuales. Mira lo que dice 2 Corintios 5:14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, dice el apóstol Pablo, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Pero aquí tú te puedes preguntar que uno murió por todos, todos murieron. Y parece ser como que si Cristo murió por toda la humanidad. No, 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 no. Todo, ese todo designa a todos los que están en Cristo. Porque más adelante, en 2 Corintios 5, el versículo 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que ahora Pablo ya es específico y está hablando a aquellos que han sido reconciliados con Cristo el Señor. Ese todos significa todos los que están en Cristo, no es toda la humanidad. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos los que están en Cristo. Por consiguiente, todos los que están en Cristo murieron con Él. Pero recuerda que también resucitamos con Él, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos como un apoyo textual, pero hay más. Romanos 6, 5 y 8 dice lo siguiente. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando Cristo murió en la cruz, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y recuerda que el bautizo es una representación de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando tú bajas a las aguas o desciendes o eres sumergido, eso significa la muerte. Cuando sales de las aguas, eso representa la resurrección. Por eso dice el texto, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea que aquí la expiación, la obra expiatoria de Cristo en la cruz es una realidad ante los ojos de Dios el Padre. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, este pasaje afirma que la unión con Cristo en su muerte inevitablemente lleva consigo la unión con Cristo en su resurrección. Eso quiere decir que los que murieron en Cristo resucitarán con Cristo. ¿Para qué?
para caminar en nueva vida o en vida nueva. En otras palabras, todos aquellos por quienes Cristo murió serán salvos y no se perderán. Algunos responden, este es un argumento sólido, quiero también compartir con ustedes. Algunos responden que los hombres no van al infierno por el pecado, sino por la incredulidad. Pero no es la cuestión del pecado, sino lo que el Hijo decide, lo que el Padre decide. En otras palabras, lo que Dios decide. La Biblia enseña que los hombres van al infierno por algo más que por su incredulidad. Mira lo que dice Mateo 16:27. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Pero estos son por un grupo especial o particular. Y dice Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y luego dice el 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, Dios está jugando aquí, es al pecador. Cristo murió por el pecado de la incredulidad, Cristo murió por el pecador. Pero mira todo lo que encierra todos aquellos que van a estar un día ante los ojos de Dios, delante del trono del Señor. Y dice claramente el versículo 8, dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Veamos algunos soportes bíblicos ya para terminar. Y esto es importante, mi hermano, dice Juan 6:37-40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, solamente lo que el Padre le da, dijo Jesús. Dice, y al que viene a mí, o sea que el Padre se lo envió, de ningún modo lo echaré fuera, porque ellos están en unidad de espíritu. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerda que Cristo dijo, el Padre y yo uno somos, 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada. ¿Por qué? Porque él y el Padre uno son, sino que lo resucite en el día final. ¿Pero por qué? Porque Cristo murió por él. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si tú ves aquí, esto no es algo que depende del hombre. Tú ves aquí la participación de Dios Padre y la participación de Dios Hijo. Dice Jesús, lo que el Padre me da. Y luego dice el mismo Cristo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En otras palabras, este pasaje lo que está afirmando es que ninguna persona que el Padre le dio a Cristo o que ninguno dado a Cristo por el que lo envió a morir se va a perder. Ahora, si esto es verdad, todos los redimidos en la cruz serán salvos por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Veamos otro texto. Dice Juan 10:15-26. Dice el 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre,
y doy mi vida por las ovejas. Mira que Él no está dando la vida por todo el mundo. Él está dando la vida por un grupo específico, por las ovejas. Y Él más adelante dice a aquellos que no creían en Él, les dice esto, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea que ahí habían dos grupos. Estaban las ovejas y estaban las cabras. Ahora, solo los que han sido dados a Cristo por el Padre son las ovejas. Entonces, pregunto yo, ¿podemos decir a la luz de este pasaje que Cristo dio su vida por las cabras o por los incrédulos? Por aquellos que no han creído en Cristo. Porque el texto es bien claro. Él dice, doy mi vida por las ovejas, por aquellos que el Padre le dio. Veamos otro texto de soporte. Dice Juan 15, 13 y 14. Dice él, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y dice el 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mira, esto lo dijo el Señor en una oración poco antes de morir. Y aquí lo que el Señor está afirmando es que Él da su vida por sus amigos. Pero luego Él está limitando la esfera de sus amigos. Porque Él dice, vosotros sois mis amigos. El mundo no era su amigo. Nerón no era su amigo. Pilato no era su amigo. O sea, los fariseos hipócritas no eran sus amigos. Él dice a sus ovejas, a sus discípulos, a los que creían en Él, dice, vosotros sois mis amigos. Él dio su vida por sus amigos. Entonces, esa conexión es difícil de reconciliar con Cristo, que da su vida por aquellos que no son y nunca serán sus amigos. ¿Cómo puede ser Cristo amigo de aquellos que no creen en Él? Que no son sus amigos y que nunca serán sus amigos. El texto es claro. Él le dice a ellos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Veamos otro texto. Dice Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos. Una oración intercesora, igual que está en el contexto antes de morir. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes son esos ellos? Ellos eran los discípulos que Dios el Padre le había dado a Cristo. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Mira la oración de este sacerdote santo. Él está orando por aquellos que Dios el Padre le ha dado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Si tú ves aquí, Cristo limita la esfera de su intercesión a las que le fueron dadas por el Padre. O en otras palabras, los elegidos. Pero Él lo limita a los elegidos en la víspera de su muerte expiatoria. Ahora, si ni siquiera intercede por los que no le han dado, por los que no le han sido dados por el Padre, digo, ¿es concebible que muera por ellos? Si ni siquiera oró Cristo por ellos. Cristo no oró por ellos. Cristo oró por lo que Dios el Padre le había dado. Y este me parece que es el último texto que tengo para terminar esta clase. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó al mundo. No, no dice el mundo. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, en esta vida, hermanos, hay algunas relaciones que requieren un amor general por los demás. Por ejemplo, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz el bien a todos.
pero Cristo se entrega y da su vida únicamente por la iglesia. Y eso lo que está haciendo es mostrar un amor exclusivo del esposo por su esposa, la iglesia. Entonces, tal sacrificio se limita a la novia de Cristo. Cristo murió por su iglesia, por su pueblo, por los elegidos, por los que el Padre le dio, por sus ovejas. No murió por el mundo. Bien, mi hermano, yo creo que este era el último texto. Estos son libros que sigo recomendando. Aún falta una clase de este tema que tiene que ver con las doctrinas de la gracia. Si tú quieres profundizar un poquito más sobre estos temas, sobre los 5 puntos o sobre las doctrinas de la gracia, te recomiendo otros 3 libros. Son excelentes, extraordinarios. Hay otro libro también de J.I. Packer que habla de las doctrinas, pero es mucho más amplio. Pero estos 3 se limitan a las doctrinas de la gracia. Entonces, procura conseguirlos, encárgalos. Mira si aquí en alguna librería cercana a tu hogar hay y los puedes adquirir.